Buenos días a todos los oyentes. Quiero agradecer la invitación de los organizadores del 19º Congreso Peruano de Psicología y entiendo también el 9º Congreso Internacional de nuestra Ciencia del Comportamiento. Quiero comenzar diciendo que la conferencia consiste en una serie de reflexiones extraídas a partir del trabajo que realicé con familias durante la cuarentena que vivimos en nuestro país, específicamente con familias de Lima, desde el 16 de marzo hasta el 29 de septiembre. Seguro la mejor manera de enfocarnos en la pregunta ¿cuál será el escenario de la dinámica familiar post pandemia? Parte de entender cómo la familia se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, en la diapositiva podemos observar que la vida nómada, es decir, la vida de caminar y de buscar permanentes lugares para residir, para, digamos, vivir, era considerada como una agrupación de personas donde las criaturas que nacían, es decir, los hijos que nacían, estaban a cargo de las mujeres. Es decir, son ellas las que se dedicaban a no solamente la crianza, sino también a la socialización, educación y cuidado de los hijos. Posteriormente, con el desarrollo de la agricultura, nació un sentimiento de propiedad y de herencia. Es allí donde el padre comienza a cobrar importancia en la educación de sus hijos, aunque más en autoridad que en acción directa. Pero es a partir de la revolución industrial donde la vida económica de la sociedad cambia, y lo cual implica que la mujer participa, al igual que el hombre, de la actividad productiva. Es ahí, entonces, podemos sacar como una primera conclusión que siempre y a lo largo de la historia, la familia ha estado condicionada, influida por las leyes sociales, pero también por los patrones económicos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos definir la familia? Y he querido colocar dos definiciones, una definición de tipo sociológica, digamos, y una definición más relacionada a la psicoterapia de familia, que es el servicio que brindé y que inspira comunicarme esta mañana. Vemos en la diapositiva que la familia es una institución que está, digamos, dentro de un sistema mayor, que es la sociedad, en la cual existe un grupo de personas, ¿no?, que establecen vínculos a partir de unas relaciones de parentesco, fundados no solamente a partir de lazos psicológicos, sino también sociales, y que cada uno de los miembros tiene una función específica, ¿no?, dentro de este sistema social. En el contexto de pandemia nos ha hecho valorar que la familia no solamente es una unidad social, sino que como tal se enfrenta a una serie de tareas de desarrollo y se define a partir de su estructura. Es decir, cuando atendemos familias debemos observar un sistema dentro de otro sistema. Esta es la característica primordial cuando atendemos familia, que la consideramos como parte de una unidad dentro de un todo y por lo tanto es influida por el contexto. En este caso, las familias que hemos atendido han sido dinamizadas e influidas por las circunstancias de emergencia sanitaria en la que nos encontramos a nivel mundial. Entonces, supongo que surge la pregunta, pero ¿cuál es el papel de la familia y cuáles son aquellas actividades que realiza la familia y que pudieron haber sido afectadas durante la emergencia sanitaria? Para ello, quiero recalcar, a manera de ayuda, las funciones que tiene la familia. La familia, al ser un sistema, es decir, un conjunto de miembros cuya interacción genera no solamente un bienestar, sino que también puede generar crecimiento y nutrición afectiva, que es una de las finalidades
del sistema familiar. Gracias a esta característica, se puede enfrentar crisis, ¿no? Las familias son capaces de no solamente enfrentar crisis, sino también mantener afectos, permitir el desarrollo individual de los mismos, respetando la autonomía y el espacio del otro, es decir, el espacio del otro miembro. Seguro, nosotros hemos hablado que existen determinadas funciones y responsabilidades, ¿no?, entre sus miembros. Funciones y responsabilidades que pueden haber sido modificadas en una circunstancia de incertidumbre como la que hemos vivido nosotros y que seguimos viviendo, incluso en esta denominada nueva normalidad. Por otro lado, la familia tiene como fin crear en el hogar un clima de armonía, respeto y solidaridad que se expresa en el bienestar y satisfacción de sus integrantes. Quizás con mayor énfasis podemos observar que el beneficio de esta pandemia, digamos, ha sido que hemos podido reencontrarnos y reconocernos, y a partir de él hacernos la pregunta: ¿cómo hacemos para que todas las personas que integran nuestras familias se beneficien o se beneficien a través de la solidaridad? Un aspecto importante a partir de establecer responsabilidades entre los miembros y generar satisfacción entre ellos es la comunicación entre los miembros de la familia. Quizás este es el punto donde más dificultades hemos tenido y hemos observado, pues la manera como hemos elaborado los mensajes de temor, por ejemplo, o los mensajes de tranquilidad, no han sido necesariamente lo más claros. Ahora bien, el sistema familiar también tiene como función enfrentar los problemas, es decir, enfrentar las crisis, y a partir de ellas tomar decisiones, ¿no?, teóricamente, sin adoptar mecanismos destructivos, que es uno de los aspectos que lo vamos a ver más adelante. Asimismo, la familia asume cambios en las reglas, en los roles y en las jerarquías. Estos aspectos son muy importantes porque dentro del sistema familiar hay subsistemas, como lo vamos a ver más adelante: el subsistema conyugal, el subsistema parental y luego el subsistema fraternal, que es la relación entre hermanos. Entonces, las jerarquías marcan la base de la estructura del sistema familiar. Es decir, a manera de ejemplo, veía una familia donde el motivo de consulta era la dificultad en la relación de padre con el hijo, ¿no?, más o menos 40 días después de iniciado la cuarentena. Y en la atención virtual hice que las dos personas se pongan de pie, mirándose una hacia otra, y les dije: qué curioso, el príncipe es más alto que el rey, pero el rey gobierna en el castillo. De esta manera, una de las acciones principales dentro de la terapia familiar es mantener un orden, mantener una jerarquía como base para el desarrollo o la interacción entre sus miembros. Sin embargo, a lo largo de la atención con familias, pude darme cuenta la importancia que tienen para los miembros de una familia tener ayuda externa, es decir, tener vínculos de solidaridad que, digamos, ha sido uno de los alimentos, vamos a llamar así, más importantes que hemos tenido, el de buscar o el de reencontrarnos con nuestras familias o amistades a través de las redes sociales. De esa manera hemos generado una sinergia, hemos generado, hablando biológicamente, una sinapsis que nos ha permitido mantenernos con un soporte social. Ahora bien, el título de la conferencia es la nueva dinámica familiar post-pandemia. Y lo que he podido observar lo voy a sintetizar en cinco términos. Por ejemplo, aquí ha habido una dificultad.
Por ejemplo, uno de los problemas más importantes que hemos atendido es la dificultad en la comunicación, ¿ya? Y esta dificultad en la comunicación no solamente lo vimos en los sistemas familiares con hijos, sino que también entendimos que existen familias sin hijos, y esta es una, digamos, es una oportunidad para redefinir o para preguntarnos si existen familias con hijos o sin hijos, ¿no? Para muchos especialistas, la familia se constituye por la presencia de papá o mamá, aun cuando hay hogares monoparentales, pero también a partir de esta relación de pareja, criar a los hijos, verlos crecer y, de acuerdo a las etapas del desarrollo, fomentar su emancipación. Quiero citar a Salvador Minuchin, quien en 1974 mencionó que la familia no decide tener, digamos, no decide no tener descendencia. Muchas veces, en ese caso, más que una pareja, es un conjunto social que crea sus propias pautas de funcionamiento, ¿no? Y estas pautas de funcionamiento pueden ser complejas, pero igual es parte de un sistema y hay todo un ciclo alterno y que conserva sus tareas de desarrollo. Mencioné que cuando atendemos familias es importante observar los aspectos centrales que son la relación que hay entre ellos, entre los miembros del grupo, pero también es importante observar cómo esta relación se da dentro de cada sistema, de cada subsistema, perdón. Hablemos del primer subsistema, que es el subsistema conyugal. Vamos a ver qué información apareció. Pude observar que uno de los temas de discusión entre las parejas que decidían no tener hijos estaba relacionado con el aumento, digamos, el crecimiento de la familia. Y entonces pude encontrar una afirmación de un grupo de investigadores, ¿no? Alderotti, Vignoli, Bacchini y Matisiak, quien observaban una relación entre el desempleo y la demografía. Es decir, estos autores habían observado que existe una relación entre la percepción de estar empleado o desempleado y el crecimiento de la familia. Notamos, por ejemplo, que el desempleo afecta al varón y es más notorio cuando este desempleo es de larga duración entre los hombres, digamos, ¿no? Los resultados cambian cuando el empleo es temporal y el efecto más negativo es para las mujeres y menor para los hombres. Es decir, que vemos que la situación vivida durante la pandemia produjo que en muchos casos hayan decisiones legislativas y laborales que cortaron los contratos o disminuyeron los sueldos. Entonces, post pandemia, lo que vamos a ver es un decremento de la tasa de natalidad. Ahora bien, hablemos un poco más de la relación dentro del confinamiento, ¿no? Estas medidas adoptadas para cuidarnos, es decir, evitar salir y evitar, digamos, relacionarnos con otras personas para de esa manera evitar el contagio, permitió un mayor tiempo para la reproducción. Eso sería, digamos, el patrón natural. Sin embargo, observamos que estas discusiones entre las parejas generaba inestabilidad o digamos que esta relación o estas discusiones entre parejas era producto de una mayor inestabilidad, ¿no? Es decir, que incluso había dificultad para conversar sobre el tema del tener hijos, por lo difícil que era el aspecto, digamos, económico, laboral, pero también por las dificultades de atención sanitaria, las dificultades de atención hospitalaria, ¿no? Incluso personas que estaban en tratamiento de fertilidad, pues cancelaron ese tipo de tratamiento
y se replantearon las decisiones. Igual, dentro del sistema conyugal, observaba que la narrativa de las personas que solicitaban el servicio, en este caso un servicio virtual, observaba que había un aumento en la satisfacción en el interior de las parejas, ¿no? Con lo cual podríamos asumir que había una magnificación de las desigualdades de género. Es decir, el varón que estaba acostumbrado a salir a trabajar y la mujer que, aparte de trabajar, hacía las labores domésticas, pues ahora se replanteaban estas situaciones, ¿no? Y entonces, producto de estas inestabilidades y estas desigualdades de género que pudieron ser más visibles, aumentó la voluntad de separarse, ¿no? La voluntad de separación. Sin embargo, quedémonos con esa frase que aumentó la voluntad, pero no necesariamente se ejecutó la acción por la imposibilidad de afrontar costos asociados a una separación, es lo que nos decía la investigación anterior. Es decir, vemos que hay una relación entre el desempleo y el divorcio. Ahora bien, ¿cómo hemos observado las relaciones de pareja prepandemia y las relaciones de pareja pospandemia? ¿Cómo las podemos ver en todo caso? ¿Cómo podríamos predecir qué es lo que viene hacia el futuro? Y encontré una investigación de Díaz Dema Ibáñez en el 2004, quien ya identificaba un cambio en la ideología de la pareja, ¿no? Caracterizada por una acelerada individualización de sus sujetos, es decir, el pensar individualmente y generar proyectos individuales, pero dentro de una convivencia. Entonces, esta individualización estaba muy vinculada a parejas que no deseaban y no desean tener hijos. Pues recordemos que durante la etapa de la cuarentena, la educación pasó de ser presencial a ser virtual y se descubrió la oportunidad que tenían las parejas profesionales, por ejemplo, tanto a nivel técnico como a nivel universitario, o a nivel universitario y no universitario, para darle una denominación más exacta, oportunidades para la capacitación, oportunidades para estudios de posgrado. Entonces, en este caso, nos preguntábamos cuál era la decisión finalmente que tenía o que tiene la pareja, ¿no? Esta decisión de vivir juntos, lo confirmo a partir de las expresiones de algunas parejas, no parte de un proceso de negociación como nosotros pensábamos o hacíamos anteriormente. Es decir, que vamos a vivir y hacer un plan de vida y vamos a terminar o lograr nuestros sueños, abrir un negocio, etcétera, sino que ahora encontramos que más bien obedece a razones circunstanciales, es decir, a situaciones donde no se piensa mucho, pero sí se encuentran beneficios mutuos, ¿no? Siempre y cuando se conserven los límites en las individualidades de los cónyuges. Es decir, la pareja pensando en ellos y pidiendo un espacio personal para su desarrollo. Ahora bien, así como hemos visto en el subsistema de parejas, cómo la pandemia ha podido modificar la interacción entre sus miembros, vamos a ver que los tipos de familia también tuvieron, han tenido y tendrán su impacto, ¿no? A partir de esta emergencia sanitaria vivida. Entonces vamos a hablar de los tipos de familia, ¿no? Me he enfocado en 3 tipos de familia. Las familias extendidas, ¿no? Es decir, la presencia de abuelo, papá, hijo. En el caso de las familias monoparentales, donde uno de los, digamos, de los cónyuges es el encargado de criar a los hijos, ¿ya? Y las familias simultáneas, o también llamadas las familias ensambladas. Dentro de las familias extendidas podíamos ver hasta 3 generaciones,
que por temas de pandemia veíamos que habían lo que se llaman los hogares multigeneracionales y que fue, por llamarlo de alguna manera, el blanco de estas crisis, pues dentro de este sistema familiar habían personas vulnerables, como los adultos mayores, y también teníamos niños o adolescentes. Entonces, las posibilidades que los adolescentes salgan a divertirse, pues generaba un riesgo al volver porque podía contagiar a las personas vulnerables, ¿no? En este caso, nosotros hemos visto que fuera de ese riesgo ha habido una convivencia y que esa convivencia muchas veces ha hecho que se puedan confundir algunos roles que anteriormente no estaban claros, como por ejemplo los abuelos criando a los nietos, ¿no? Y ahora teniendo a la mamá o el papá con, digamos, estando dentro de casa y enfrentando una nueva realidad. Bien, entonces ese tipo de cambios puede haber generado, de hecho, dificultades en la interacción entre padres, hijos y abuelos. Pero veamos qué sucede con las familias monoparentales, es decir, aquella conformada por un solo cónyuge y sus hijos. Y aquí veíamos dos tipos de familias monoparentales, ¿no? Las familias monoparentales, digamos, femeninas y masculinas. Entonces, lo que observábamos es que la presencia de la mamá era importante para mantener la afectividad y cimentar o acompañar en el proceso educativo y socialización a los hijos, como era en las familias iniciales, en el matriarcado que hablaba al inicio de la exposición, pero encontraba alguna dificultad cuando el hogar tenía una monoparentalidad masculina, es decir, el hombre criando a sus hijos, pues pudieron encontrar o se pudo encontrar problemas de salud física y emocional en los hijos. Hay un tipo de familia que se le ha denominado los míos, los tuyos y los nuestros. Es decir, uno o ambos cónyuges tienen hijos de relaciones anteriores y en la actualidad la pareja convive con estos y con los hijos de ambos. En este caso, debemos ponerle mucho énfasis al tema de la jerarquía y al sentido de autoridad, ¿no? Porque si bien es cierto, la madre expresaba cariño, amor, respeto, manifestándolo a través de expresiones verbales y expresiones físicas, pero había la necesidad de buscar la imagen del varón, ¿ya?, para mostrar autoridad. Si bien es cierto, he observado que cada vez hay más hogares monoparentales que han decidido, digamos, criar niños y no tener una pareja, asumiendo que la relación de autoridad no está necesariamente en el varón, sino que la misma mujer, la misma madre, se empodera y desarrolla habilidades y estratégicas, digamos, incluso, para manejar o para, digamos, afrontar dentro de un sistema familiar la crianza de sus hijos. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que observé en el subsistema parental? ¿Recuerdan? Hace unos momentos hablé que en la familia habían tres subsistemas. El subsistema conyugal, el subsistema parental, vamos a ver ahora, y luego el subsistema fraternal. Vamos a ver qué sucedió en la relación de padres con hijos. Me llamó mucho la atención el estado afectivo de los padres, ¿no?, frente a la situación de incertidumbre que vivíamos. No sabíamos, incluso hay familias que me decían que querían recibir un tratamiento rápido porque ya pronto se iban a reincorporar al trabajo, lo cual no fue cierto. En esas circunstancias podía haber, digamos, ansiedad en los padres, que muchas veces se traducía con preguntas como, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no se aburra? ¿Está bien en comprarle un juego o un videojuego de última generación? Es decir, el sentido del sentimiento de culpa
o la ansiedad de no saber cómo, digamos, relacionarse con el niño las 24 horas del día, pues generaba estas preguntas que eran reflejo de una incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que la vamos a ver cuando haya el retorno de los hijos al colegio, que eso es otra característica de la dinámica familiar post-pandemia, que tendríamos que prepararnos o preparar a las familias para el retorno de los hijos al colegio. Mucho más cuando en el hogar también hay padres docentes, ¿no? Entonces, el tema del apego, es decir, de la relación de confianza, pues juega un papel importante, ¿no? Lo que nosotros llamamos el apego seguro es una relación de confianza personal para poder responder a las necesidades del niño y acompañarlos en su desarrollo. Incluso podríamos hablar de una consecuencia a largo plazo, porque hay investigaciones que relacionan el apego, digamos, primario de madre con hijo y sus futuras relaciones de pareja. Por otro lado, aparte de los estados afectivos de los padres, estaba o me llamaba mucho la atención los estilos de comunicación. Es decir, cómo se elaboraban los mensajes, mucho más cuando había que reformular los mensajes. Es decir, durante la etapa prepandemia, digamos, la habitabilidad, ¿no? El número de horas que el padre y la madre estaban dentro de casa era distinta y por lo tanto habían ciertos automatismos o habían ciertos mensajes que se sobreentendían, ¿no? Es decir, por ejemplo, el papá que salía a trabajar y tenía un hijo adolescente y cuando de pronto dejó de trabajar fuera de casa, inició el teletrabajo, pues le llamaba la atención que el hijo tendía su cama antes de acostarse. Entonces, el papá asumía que el hijo tenía que tender su cama como lo hacía cuando él no estaba. Entonces, miren cómo en la etapa durante la pandemia se han tenido que reformular determinados mensajes, ¿no? De tal manera que el mensaje claro y sencillo es una de los entrenamientos que hemos hecho en la terapia de pareja y creo que el efecto post pandemia va a ser que si las familias recibieron ayuda a partir de una dificultad, esta dificultad se convirtió en una oportunidad de mejora. Y finalmente, dentro de su sistema parental, es decir, la relación de padres con hijos, tenemos que ver el tema de los roles que hay en casa. Los roles se refieren a los papeles, se refieren a las obligaciones o responsabilidades que cada miembro tiene en el hogar. Durante la pandemia se aprovechó la oportunidad de estar más tiempo en casa y muchos varones, muchos padres con quienes conversé, pues comentan que pudieron desarrollar algunas actividades que antes no las hacían, primero por falta de tiempo y en segundo lugar porque no la valoraban como el cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta reformulación de las responsabilidades, así como el hijo o la hija participando, ayudando, digamos, a poner los utensilios del almuerzo, a retirarlos, también formó parte de un trabajo en equipo y fue muy valorado, siempre y cuando se hayan respetado las condiciones del niño para evitar accidentes o riesgos dentro del hogar. Quiero tomarme unos 15, 20 segundos en mencionar la importancia que tiene para el sistema parental la jerarquía. Y esta jerarquía, es decir, de la relación de autoridad de padres con hijos, es una jerarquía que muchas veces estuvo cuestionada por este mal llamado, el padre debe ser el amigo de un hijo, ¿no? Quizás lo que se quiso decir o lo que se quiere decir es que el padre debe generar
condiciones de diálogo, de una comunicación clara y generar un clima de confianza. Pero no significa parentalizar a un hijo, es decir, no significa darle poder a un hijo y verse como iguales, ¿no? En este tema de la jerarquía fue muy importante el manejo del tiempo. Veía, por ejemplo, con alguna preocupación, cómo los adolescentes en educación virtual sostenían que las clases que recibían eran muy aburridas, cuando en realidad lo que veíamos es que los hijos aumentaban el número de horas en que pasaban frente a los videojuegos. Entonces, se rompió esta organización del tiempo y se hizo, digamos, los límites se debilitaron. Tal es así que muchos padres hacían teletrabajo con pijama, muchos hijos hacían sus clases virtuales con el pijama puesto incluso hasta 2 o 3 días de manera consecutiva. Entonces, ya me he referido a los cambios observados en el subsistema de pareja o en el sistema conyugal. Acabo de hacer lo mismo con el sistema parental y ahora vamos a ver qué ha sucedido entre los hermanos, ¿no? Si es que en una familia hay 2 o más niños. Cuando hablo del sistema fraternal, repito, estoy hablando de la relación entre los hijos, entre los hermanos, digamos, sean ellos hermanos, digamos, biológicos o sean de otra familia que nosotros ya hemos llamado familia ensamblada, pero sigue siendo la misma familia ahora. Y para ello quiero, digamos, mostrar el testimonio de un adolescente de 19 años que me dijo lo siguiente: la cuarentena me permitió, habla en pasado, reconocer a mi hermanita, ¿no? Yo vivía en Lima y tuve que regresar a mi casa y acostumbrarme a una nueva rutina, ¿no? Ahora con ella. Y las frases más mencionadas por este adolescente era: ahora tengo más tiempo para compartir con mi hermana, hablamos más, ahora no nos comparan, habla de la comparación de sus padres, necesitábamos diferentes atenciones, ella no tiende su cama, me decía, que era le llamaba mucho la atención, siento que me río más que antes, ¿no? Puedo ayudarla en sus tareas, ¿no? Si peleamos, mi madre nos permite solucionar nuestros problemas, ¿no? Y así como hay este testimonio, también podríamos encontrar, y no lo he colocado, pero sí lo recuerdo, de descripciones más bien de hermanos donde había una dificultad en la relación, pues al inicio se ponían de acuerdo para realizar determinadas actividades en casa como parte de la distribución de responsabilidades y de ayuda a los padres, pero alguno de los hijos no lo hacía con el pretexto de estar en clases o de tener que entregar un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la pospandemia? Lo que vamos a observar es que si la relación de padres con hijos se mantuvo jerárquica, ¿ya? Y fue flexible a partir de vamos a llamar así, de los cambios en los estados de ánimo de alguno de los miembros, entonces se convierte en una oportunidad para mejorar y preguntarnos, ¿no? Que es un ejercicio que hacía con los padres, preguntarle al hijo: ¿y cómo te sientes? ¿No? ¿Y qué puedo hacer para ayudarte y te sientas mejor? Entonces, a manera de resumen, pienso que en el escenario post-pandemia, los conflictos se han convertido en oportunidades para visibilizar las dificultades en la relación entre los miembros de la familia, pero también se ha convertido en una oportunidad para resolver conflictos, sobre todo en aquellas familias que han perdido algún ser querido producto del COVID-19. Y para ello he recurrido a un artículo de Neuburger, 2020,
quien nos dice que existen 5 conflictos que hay que pensarlos y resolverlos. Pensarlos significa que hay que mirarlos, que hay que analizarlos y buscar sus mejoras. Primero, que en un escenario de confinamiento, los espacios individuales se han reducido. Estos espacios que antes se tenían producto de la salida al trabajo del papá, la mamá y algunos hermanos, ahora se han reducido. Incluso a nivel de pareja, se puede ver que hay una invasión del territorio del otro, ¿no? Como por ejemplo del niño, que ahora tiene temor de ser contagiado por el COVID y prefiere dormir con los padres, ¿no? Entonces, el nombre invasión significa que en este caso se están replanteando el manejo de los espacios, ¿no? Y aun cuando los horarios de teletrabajo se han extendido, felizmente ahora observo en los pacientes que hay una percepción de que incluso hay una protección legal para evitar trabajar fuera de un horario de labores, ¿no? La pareja quería estar más tiempo juntos, pero los hijos al tener juegos en línea, pasada la hora habitual de descanso, pues generaba una invasión del territorio del otro. Otro aspecto conflictivo que nos menciona el autor está referido a la fractura o quiebre, ¿no? Es decir, si el papá dice A, la mamá dice B, el hijo hace C. Es decir, uno de los padres da una orden a nivel educativo, le llamo, es decir, una orden educativo, una orden de mejora personal, ¿ya? Pero sin consultarlo con la pareja, generando un conflicto en este subsistema, ¿no? Es decir, en la toma de decisiones, el asumir la autoridad, pero con desacuerdo de la otra persona. El autor, siempre hablando de los conflictos de las familias durante las cuarentenas, coincidimos con él cuando nos menciona que hay una apropiación del cuerpo del otro, es decir, que en el tiempo de confinamiento se ha observado relaciones asimétricas y sobre todo de vulnerabilidad del espacio personal de la otra, del otro integrante, ¿no? En este caso, la persona que ejerce la violencia entiende que el cuerpo del otro le pertenece, ¿no? Y le excluye sus iniciativas personales, ¿no? Durante el confinamiento no se visibilizó, sino hasta 3 meses después, los sucesos de agresión intrafamiliar que luego fueron denunciadas como corresponde. Otro aspecto del conflicto de las familias durante la cuarentena está en lo que denominamos la introducción de elementos extraños, no aceptables en el sistema, como por ejemplo el aumento del consumo de psicoactivos, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas dentro de la familia, dentro de la casa, digamos, o el aumento de horas de juego en línea. Y yo quiero en este aspecto recalcar, en estos 5 minutos que me quedan, la importancia de hablar dentro del sistema familiar de estos temas, ¿no? Muchas veces los padres, digamos, justifican estas acciones de consumo de psicoactivos como una manera indirecta de enfrentar el estrés. Recordemos que el estrés se expresa a través de cambios emocionales a partir de la percepción de un cambio externo, puede hacer que las personas asuman un abordaje indirecto, es decir, que se preocupen por el malestar que genera el confinamiento, ¿no? Palabras como estoy aburrido, no sé qué hacer, me tomo una cervecita, un par de cervecitas, o copas de vino, etcétera,
Entonces, con la idea de enfrentar el malestar producido por el teletrabajo o quizás por el cambio de la educación presencial a virtual de los hijos. Cuando en realidad existen métodos más bien que son afrontamientos directos que van dirigidos a solucionar el problema en sí. Es decir, no manejan el malestar, sino lo que hacen es afrontar el problema real, la causa de estas emociones. Y cuando hablo del aumento de las horas de juego, podría ser un aspecto que se negocia, digamos, entre los padres y los hijos, pero los padres al estar cansados por una jornada, digamos, de teletrabajo que más está asociada a un cansancio intelectual, eh, puede hacer que los padres se vayan a dormir temprano y los hijos se quedan jugando hasta altas horas de la noche y no hay un control respectivo. Por eso que este conflicto debe ser, yo creo que visibilizado y atendido. Y para terminar la conferencia, muy importante es reconocer que la familia es un sistema dentro de un sistema más grande. Y cuando hablo de un sistema más grande nos estoy refiriendo a la familia extendida, por ejemplo, ¿no? Es decir, a los padres, que en este caso serían los abuelos, los tíos, fuera del ambiente del hogar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos estado en tiempos de cuarentena, pues esta cuarentena ha generado en algunas dinámicas familiares más bien el cortar la comunicación con, con los amigos o con la familia extendida, digamos, ¿no? En este caso podemos decir que el aumento de aislamiento en las víctimas ¿ya? Generó dificultad en recibir las fuentes de apoyo externo, ¿no? Se construyeron barreras que impidieron buscar ayuda en situaciones de violencia doméstica y en situaciones de violencia de género. No necesariamente, y esto quiero poner énfasis, en que el confinamiento o la cuarentena debe aislarnos comunicativamente de nuestro entorno. Porque algunas personas tenían el esquema mental que decían, las noticias que vienen, digamos, a través de los medios de comunicación nos están poniendo ansiosos, nos están generando incertidumbre. Entonces ya no veo televisión, pero tampoco quiero que se comuniquen los padres de la esposa o la esposa, digamos, cuestionar la comunicación del hijo con sus padres. Entonces, este tipo de situaciones observadas en la consulta pues nos deja un mensaje para afrontar esta dinámica cuando llegue la vacuna y cuando a pesar de sentirnos libres y protegidos, pues yo creo que la dinámica familiar va a saber entender la importancia del cuidado de la salud, es decir, de la promoción de la salud, ¿no? A través de el cambio de algunas costumbres, como, por ejemplo, beber de un solo vaso, ¿no? El compartir colilla de cigarros y otras costumbres que más bien arriesgan la salud. Por lo tanto, para terminar, yo quisiera agradecerles su atención y si bien es cierto, estamos en el día 260 después de declarada la emergencia sanitaria, pues todavía debemos mantener un compromiso de cuidado, ¿no? De las medidas sanitarias como el uso de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos, pero además de ver y observar nuevamente la dinámica familiar y encontrar algunas alternativas de desarrollo familiar y desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Muchas gracias. Quedo a la espera de las preguntas que desean realizar. Bueno, muchísimas gracias al psicólogo Percy Rivadeneira. Esperemos tal vez unos minutos. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna pregunta por Facebook o YouTube.
Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo trabajar la invasión del territorio del otro cuando los hogares peruanos son tan reducidos en cuanto a espacio? ¿Y qué problemas puede conllevar ello? El no Ujú. respetar espacios privados intrafamiliares. Muy importante la pregunta. Es cierto, hablando desde el punto de vista digamos, geográfico y del espacio vital de cada persona, es importante que se mantengan los espacios, no solamente físicos, sino también los espacios emocionales. Y quiero referirme a lo primero, ¿no? Los espacios físicos. Efectivamente, el hacinamiento es una, digamos, es una variable que dificulta una relación sana, pero podemos establecer algunos acuerdos, ¿no? Como por ejemplo, digamos, subdividir los ambientes de la casa y ayudar, ahora que hay una posibilidad de salir a caminar, tener horarios digamos, de convivencia, ¿no? En algunos casos los padres ya están saliendo a trabajar y debe haber un manejo más bien responsable del espacio vital, sobre todo de los espacios asignados digamos, a la habitabilidad, ¿no? Y por otro lado, en lo que se refiere a los espacios emocionales, es a partir del diálogo y el reconocer que cada persona tiene un espacio vital y este reconocimiento parte de un acuerdo de pareja primero, ¿no? Recordemos que si el sistema conyugal se dinamiza y se solucionan los conflictos, pues pueden establecerse acuerdos y unas miradas más sanas de convivencia. Por otro lado, las familias tienen ciclos vitales, ¿no? Por ejemplo, en la familia podemos tener niños en edad preescolar, niños en edad escolar, adolescentes, incluso adultos. Entonces, el establecer un diálogo y establecer acuerdos, pautas definidas. El problema de la violencia viene cuando no se visibiliza, cuando no se cuestiona, ¿no? Cuando existe un patrón de comunicación poco asertivo. Ahora, obviamente que para generar estos cambios se requiere una intervención, se requiere educación. Y a través de la currícula escolar pude ver en algunos momentos de estos programas teleeducativos que se hace énfasis al desarrollo personal y al cuidado del cuerpo, que me parece muy importante, pero todo esto parte del aspecto educativo, que incluso algunas comunidades, algunas entidades que trabajan con familias pueden aprovechar estas comunicaciones para generar estos espacios de reflexión y sobre todo de medidas concretas. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Bueno, y ya para terminar con una última pregunta, es ¿qué se podría hacer para que la familia esté bien en esta pandemia? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien en la familia se enferma con el virus? Uh-huh. Sí, efectivamente. Miren, el aspecto físico, digamos, el cuidado de la salud, no solamente implica evitar el contagio, sino educativamente ver cuáles son las variables que pueden poner en riesgo la salud de uno de sus integrantes, ¿no? Es decir, trabajar el escenario en que todavía no estamos libres del virus. Yo creo que los cambios de actitudes ha ayudado, hemos tenido muchas víctimas, digamos, en los meses hasta el mes de julio, y ello se ha debido a que no ha habido la respectiva valoración, ¿no? Del cuidado de la salud, ¿no? Incluso yo quiero compartir un poco esta opinión que lo hago en las aulas universitarias, que más que ver la enfermedad hay que ver al enfermo, ¿no? Porque cada persona tiene su propia subjetividad. Entonces, saberse cuidar, ¿no?
Yo siempre utilizo la palabra generar acuerdos, que implica conversar con los integrantes de la familia para reflexionar, ¿no? Que no, no va a haber una cura de la enfermedad y que la vacuna para ella está próximo, pero hay que establecer ciertos hábitos, cambios de hábitos para mantener el cuidado en la casa. Ahora, ¿qué sucede si como he visto en las atenciones, hay un paciente en casa? Bueno, primero que hay que seguir los protocolos sanitarios, ¿no? Que es el uso de la mascarilla, designar a una persona al cuidado de ella y trabajar emocionalmente entre todos los integrantes, incluso en la persona que se está encargando del cuidado, ¿no? He tenido, por ejemplo, el caso de algunas personas que han tenido incluso dos contagios, digamos, dos momentos de un recontagio, ¿no? Vivido el COVID en dos oportunidades, y los niños que aparentemente podrían aparecer como vulnerables, pues eran los que educaban a los papás, ¿no? Le decía, nosotros vamos a estar bien, pero hay que lavar nuestras manos, incluso pegaban sus cartelitos en la ventana de la casa, con lo cual yo creo que debemos buscar más bien establecer algo así como una alianza y una comunicación más clara, más directa con el colegio de nuestros hijos, porque de esta forma vamos a evitar el contagio, pero también vamos a saber qué hacer cuando uno de los miembros de la familia se enferma, o incluso, como ha sido en la mayoría de casos que he atendido, hay un paciente que falleció, ¿no? Y en esos casos tendríamos que hablar ya de un manejo de la crisis intrafamiliar, y eso requiere no solamente una terapia de duelo, sino una reorientación de la dinámica familiar.